La musculatura esquelética es el mayor órgano del cuerpo humano y supone más de un 40% del peso corporal. Es por ello que está sujeto a un constante uso y abuso en nuestras realizaciones de las actividades en nuestra vida diaria, siendo una de sus principales fuentes el dolor. Existe una gran variedad de problemas en los tejidos blancos que pueden ser reconocibles de manera más sencilla, como por ejemplo un efecto de traumatismo, ya sea roturas, contusiones, miositis osificante, procesos inflamatorios, infecciosos o no, o debilidad, que se puede dar debido a una enfermedad, dolor o problemas neurológicos. El síndrome miofacial se define como el conjunto de signos de síntomas que se producen por los puntos gatillo miofaciales. Estos pueden encontrarse activos o latentes en función de que presenta o no dolor dentro de la zona o de forma espontánea. Un punto gatillo miofascial es un punto hiperirritable que se encuentra dentro de una avanza tensa de un músculo esquelético. El punto puede ser doloroso a la compresión y cuando se encuentra estimulado, generalmente por una deformación mecánica, como puede ser estiramiento, contracción muscular o una presión directa, puede provocar un dolor que es muy característico. Los puntos gatillo miofasciales pueden clasificarse de dos maneras, en activos o latentes. Los activos ocasionan dolor y disfunción, que se puede entender como restricción de movilidad y debilidad en el paciente. Por el contrario, un punto gatillo miofacial latente puede ser clínicamente silencioso con respecto al dolor, a menos que se presente alguna presión sobre de él. Estiramiento analítico. Se hace referencia al estiramiento específico de un músculo. Podemos clasificar en pasivos y activas. En las técnicas pasivas se utiliza una fuerza externa para llevar a cabo el estiramiento. Se suelen emplear tiempos prolongados de estiramientos, aproximadamente 30 segundos. Las técnicas activas se caracterizan por emplear la fuerza de los músculos antagonistas para conseguir el estiramiento del agonista. Suelen emplear tiempos de estiramientos cortos. Spray y estiramiento. Combina la aplicación de un spray refrigerante con el estiramiento. El estiramiento es la acción y el frío la distracción. Técnicas de compresión. Se intenta destacar la suavidad de la presión aplicada que no se regula en función del umbral del dolor del paciente, sino de la liberación de la tensión de la banda tensa que alberga el punto gatillo miofacial. Percusión y estiramiento. Partiendo de una posición de estiramiento del músculo, se golpea sobre el punto gatillo miofacial con un martillo de goma 10 veces, con una frecuencia no superior a un golpe por segundo y no inferior a un golpe cada 5 segundos. Masoterapia. El objetivo de las técnicas de masaje es conseguir estirar localmente las sarcómeras del músculo que se encuentran acortadas. Técnicas de relajación post-isométrica. Se busca conseguir incrementos progresivos en la longitud muscular a través de contracciones voluntarias, seguidas de fases de elongación muscular. Técnica de energía muscular de Mitchell. A partir de la posición donde se percibe la primera barrera de resistencia al estiramiento, unas 3 a 5 contracciones isométricas de 3 a 7 segundos de duración. Tras cada contracción, se aumentará el estiramiento en busca de una nueva barrera motriz. Técnica de relajación post-isométrica de Lewitt. El terapeuta estira suave y pasivamente el músculo hasta alcanzar la primera barrera al estiramiento. A partir de esta posición, se combinan 4 elementos para la relajación del músculo y ganancia de longitud. Estabilización rítmica. Consiste en la aplicación de contracciones isométricas alternadas de los músculos agonistas y antagonistas, terminando con contracciones isotónicas de la musculatura agonista. Sostén relajación. Son el empleo de resistencias máximas para las contracciones isométricas y el uso de la contracción activa asistida del agonista en la fase de relajación del antagonista. Técnica de tensión contra tensión de Jones. Localización del punto gatillo miofacial, posición de máximo confort donde el dolor en el punto gatillo miofacial disminuye un 70% y mantener la posición hasta la liberación de los tejidos. Técnica de inhibición neuromuscular integrada de Chaitou. Consta de los siguientes pasos. Técnica de compresión, manipulación del punto gatillo miofacial. Técnica de Jones, contracción isométrica, estiramiento del músculo,
estiramiento mantenido en la primera barrera de resistencia y contracciones activas libres. Técnicas de tratamientos instrumentales. Ultrasonido. El ultrasonido continuo resulta más eficaz que el pulsante para el tratamiento de puntos gatillos miofasciales. Calor húmedo. Puede aplicarse como tratamiento único o en combinación con otras técnicas de estiramiento. Electroterapia. Existen diferentes modalidades de electroterapia que se han propuesto para el tratamiento de los puntos gatillo miofasciales: galvánicas, diadinámicas, Tibert, interferenciales, TENS, entre otras. Existen dos métodos invasivos. Uno de ellos es la infiltración, la cual consiste en la aplicación de medicamento a través de una aguja de punta biselada. Esta es considerada más traumática para los tejidos. La segunda técnica es la punción seca. Esta es más recomendada debido a que tiene una mayor efectividad en cuanto a su duración post-tratamiento, además de que tiene ausencia de posibles reacciones alérgicas y efectos secundarios. Esta técnica se dice que es superficial debido a que su profundidad es de 1 centímetro. Se considera eficaz para el tratamiento de los puntos gatillos latentes y para la normalización de patrones de activación motora. Otra técnica es la de punción subcutánea de Fu, en la cual se utilizan agujas con catéter. Posterior a la punción se recomiendan técnicas de cinesiterapia para ayudar aún más a relajar al músculo. La punción profunda se divide de igual manera en dos. Esta técnica es considerada más agresiva debido a que se debe aplicar con cierta velocidad al entrar y salir con la aguja. Al entrar para promover la respuesta del espasmo local y al salir para evitar que la contracción del espasmo ocurra con la aguja dentro. Esto se debe repetir hasta que la respuesta del espasmo local se extinga. Es importante decir que Wundt define el punto gatillo como el síntoma de una neuropatía. Es posible que en esta técnica se aplique corriente eléctrica con la intención de eliminar el punto gatillo. Se aplicará con electrodos de pinza y con TENS de baja frecuencia que va de 1 a 10 Hz provocando contracciones. Cabe recalcar que se deben evitar las contracciones tetanizantes. En esta técnica se ocuparán agujas de acupuntura que van de 0.25 a 0.30 milímetros de grosor. Algunas de las contraindicaciones para la punción seca son el miedo a las agujas, los problemas de coagulación debido al riesgo que hay de hemorragias, las personas inmunodeprimidas por el riesgo de las infecciones y el hipotiroidismo. Los peligros y complicaciones dentro de la punción seca son escasos y con probabilidad baja de que se produzcan siempre y cuando se tengan las precauciones necesarias. Las más comunes pueden ser el síncope vasovagal, el neumotórax, la lesión nerviosa, una hemorragia o alguna infección del fisioterapeuta por alguna aguja contaminada. Alguna otra pueden ser los espasmos musculares, la agravación de la sintomatología, el dolor postpunción y la dermatitis de contacto. Fibromialgia. Para poder definir a la fibromialgia, es necesario saber que el término está denominando a algo que no es nuevo. Desde hace años, los reumatólogos buscan nombrar a un proceso no específico de dolor. Desde que se utilizó el término reumatismo en 1736, la modificación del término ha sido constante. En 1904, Gowers propuso el término fibrositis, con su terminación itis por una inflamación. Hench, en 1976, introduce el término fibromialgia, pero no fue hasta 1981 por Yunus quien acuñó el término para definir a la fibrositis, lo cual conocemos el día de hoy como una dolencia crónica, cuyas características son el dolor muscular esquelético difuso, la alteración del sueño, fatiga, hipersensibilidad en puntos dolorosos, o bien una forma de reumatismo no articular, debido a que la amplificación central de la nocicepción va a provocar una sensibilidad dolorosa generalizada. En algunas ocasiones, se llega a tomar a las personas con fibromialgia
como personas que tienen algún problema psicológico o pueden llegar a tener diagnósticos diferenciales como el síndrome de fatiga crónica, el dolor crónico generalizado y el síndrome del dolor miofascial. Es por eso la importancia de definir que la fibromialgia no es una patología musculoesquelética, alguna enfermedad progresiva o reumática deformante, enfermedad mental o infecciosa, ni ninguna dolencia inventada. Es por ello que el Colegio Americano de Reumatología en 1990 publicó los criterios diagnósticos. Sin embargo, estos no excluyen otras patologías. Actualmente, estos criterios son los que se utilizan para diagnosticar. Estos criterios consisten en 2 puntos: el dolor crónico generalizado, que debe de estar presente al menos 3 meses en todo el cuerpo, y el dolor a la presión digital, en los 11 de las 18 localizaciones, definidas antes de los 4 kilogramos. Estos puntos son el occipucio, la cervical inferior, el trapecio, el supraespinoso, la segunda costilla, el epicóndilo, el glúteo medio, el trocánter mayor y la rodilla. A pesar de ser los criterios diagnósticos de la fibromialgia, actualmente se encuentran en discusión, debido a que algunos autores sostienen que 4 kilogramos representa un estímulo demasiado intenso y abogan por sustituirlo por 2.5 kilogramos de peso. También hay autores que en lugar de utilizar 18 localizaciones, utilizan 24 para mayor especificidad, ya que ellos abogan que también es posible encontrar a pacientes con hiperalgesia y alodinia, generalizadas en menos de 11 puntos sensibles, así como a sujetos normales con más de 11 puntos. Actualmente no se ha encontrado una relación causa o efecto que pueda desencadenar este proceso, y tampoco ningún estudio ha sido capaz de demostrar alguna anormalidad tisular, estructural, ni evidencias de alguna causa de estimulación dolorosa. Solamente se han referido por parte de los pacientes antecedentes de enfermedades virales, traumatismo y sobre todo algunas alteraciones de tipo emocional, por lo cual se concluyó que el exponerse a un trauma prolongado puede llevar al paciente a un estado de sensibilización central. También se han logrado aislar diversas alteraciones frecuentes en los pacientes con fibromialgia, como los niveles alterados de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, los cambios de niveles de serotonina y además de noradrenalina, somatomedina C y prolactina, alteraciones del sueño y un exagerado estímulo corticotrópico del ACTH. Con los estudios de imagen cerebral se ha podido demostrar un menor flujo sanguíneo en el tálamo y en el núcleo caudado, similar a lo que se ha observado en otros cuadros de dolor crónico. Sin embargo, todos estos hallazgos no son específicos de la fibromialgia. Las fibras C son capaces de liberar sustancia P en el tejido. Esta sustancia, junto con la histamina, las citocinas y las prostaglandinas, son las responsables de la inflamación neurogénica. La inflamación neurogénica va a amplificar el fenómeno nociceptivo, estimulando un mayor número de nociceptores y aumentando la sensibilidad mecánica. Como consecuencia de un proceso inflamatorio, estos receptores pueden adquirir la capacidad de transmitir impulsos no dolorosos que son interpretados por el sistema nervioso central como un dolor constante. A este fenómeno se le va a denominar alodina. La actividad de las vías espinotalámicas y pontohipotalámicas excita el núcleo paraventricular del hipotálamo, lo que va a desencadenar una respuesta neuroendocrina adaptativa de estrés del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que desencadena la liberación del cortisol. El factor de liberación de la corticotropina es un neurotransmisor que activa el sistema modulador, lo que va a provocar asimismo la liberación de noradrenalina. Esta respuesta prepara el cuerpo para una reacción de emergencia y fomenta la supervivencia en circunstancias de amenaza por un tiempo limitado. Si esta respuesta persiste, se transforma en una respuesta maladaptativa
y el 50% de los pacientes con síndromes de dolor crónico pueden considerarse que son consecuencias de una respuesta de estrés maladaptativa. Desde el punto de vista psicosocial existen dos formas de ver el dolor en un paciente, ya sea los pacientes que presentan dolor sin que llegue a perturbar su vida laboral o pacientes que desarrollen una discapacidad que genera un alto impacto en sus relaciones afectivas. El resultado de la interacción con el dolor nos va a dar un aumento de tensión muscular, patrones de movimiento alterados, lesión tisular o miedo. El miedo se va a caracterizar por los comportamientos de evitación que tiene como consecuencia el paciente y eso va a reducir su actividad de la vida diaria, por lo que es un factor importante dentro de la discapacidad.